Hola, soy el bachiller Jair Andrés Martínez Valero, estudiante de la carrera de Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Andes. La presente exposición es sobre el impuesto sobre sucesiones en Venezuela como una actividad dentro de la Cátedra de Finanzas Públicas y Derecho Financiero con el profesor Dr. Lenín Andara. A continuación, explicaremos la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, desgranándolo de la siguiente manera. Número uno, hecho imponible. Esto se basa en el artículo 1, 2 y 5, al igual que hablaremos sobre la ubicación de bienes en territorio nacional, en el cual se hace mención en la presente ley en el artículo número 3. El primer punto, que es el hecho punible, es decir, el evento que al ocurrir hace nacer la obligación tributaria, se puede decir, o mejor dicho, esta ley establece que el impuesto recae principalmente sobre la transmisión gratuita de bienes y derechos, especialmente por causa de muerte, es decir, herencias y legados. También sobre actos gratuitos entre vivos como las donaciones. En sucesiones, el impuesto se conecta con la apertura de la sucesión, que es el momento en que jurídicamente se entiende transmitido el patrimonio del causante a sus beneficiarios. Ahora bien, este impuesto se aplica con un criterio clave, la ubicación territorial de los bienes. Por eso la ley incluye reglas para determinar cuándo se entiende que un bien o derecho está situado en el territorio nacional. De manera general, se consideran ubicados en Venezuela los bienes materiales que están dentro del país y también ciertos derechos y títulos que por su vínculo jurídico se consideran situados o vinculados a bienes dentro del país. Con esta ley, con esto, la ley asegura que la transmisión gratuita de bienes con conexión territorial con Venezuela pueda ser grabada. Segundo punto, sujetos pasivos, los cuales se hace mención en la presente ley en el artículo número 2, número 4. En el segundo punto son los sujetos pasivos, es decir, quienes pagan. En esta ley los sujetos pasivos son los beneficiarios de la transmisión, herederos y legatarios. Y en materia de donaciones, los donatarios. En el caso sucesoral, cada beneficiario responde por el impuesto según su cuota, es decir, conforme a la porción del patrimonio que recibe. La responsabilidad se determina sobre la parte que corresponde a cada heredero o legatario, no sobre el patrimonio completo de forma indiferenciada. Cálculo del impuesto. Esto hace mención en la presente ley en el artículo número 7. Tercer elemento fundamental del cual hablaremos es sobre la base imponible. En sucesiones se construye a partir del patrimonio neto. Un ejemplo de esto eh, definir primero cómo se determina el activo total de la herencia. Luego se determina el pasivo deducible y se resta ambos para obtener el patrimonio neto. Además, para su determinación se consideran reglas de exclusión como excepciones y desgravámenes cuando corresponda. Para continuar este ejemplo sería el siguiente. Activo de la herencia, podemos llevarlo como un ejemplo en unidades tributarias. Activo de la herencia, 2.000 unidades tributarias. Pasivo deducible, 400 unidades tributarias. Entonces el patrimonio neto sería 2.000 menos 400, 1.600 unidades tributarias. Este patrimonio neto se distribuye entre herederos y legatarios según corresponda para obtener la cuota de cada uno y sobre esa cuota se determina dicho impuesto. Activo de la herencia, establecido en el artículo 18 y 23. El activo de la herencia incluye los bienes, acciones pertenecientes al causante al momento de abrirse la sucesión. Por la ley, contempla supuestos con los que determinados bienes pueden reintegrarse el activo a efectos fiscales. Un ejemplo de esto es cuando existen enajenaciones recientes o estructuras que según la ley pueden afectar la base imponible. En ese sentido, se contempla que ciertos bienes transmitidos en momentos cercanos al fallecimiento bajo determinadas modalidades puedan considerarse para el cálculo conforme a las reglas legales. En cuanto a la valoración, los bienes se consideran por un valor al momento del fallecimiento, lo cual es importante porque ese es el momento determinante para el inventario fiscal sucesoral. Otro punto a tocar en esta exposición es el pasivo de la herencia, establecido en el artículo 25 y 26. El pasivo de la herencia está compuesto por las deudas del causante existentes al momento de abrirse la sucesión y por ciertos gastos asociados al proceso sucesoral.
Entre los rubros típicos que la ley admite se encuentran los siguientes: deudas válidas del causante, gastos de exequias, entierro y conceptos funerarios dentro de lo aceptado, gastos necesarios vinculados a la apertura de testamento, inventario, avalúo y declaración, honorarios profesionales asociados a actuaciones dentro de los límites establecidos. A la vez, la ley excluye como pasivos ciertos conceptos que no pueden deducirse. Un ejemplo de esto serían deudas sin soporte suficientes, deudas prescritas o ciertas obligaciones constituidas en condiciones que la ley no admite como deducibles, según sus reglas específicas. El objeto de estas limitaciones es evitar que se disminuya artificialmente el patrimonio neto gravable. Otro punto importante a tocar en esta exposición es el cálculo del impuesto y establecer un ejemplo de él. Una vez determinada la cuota líquida de cada heredero o legatario, se calcula el impuesto aplicando la tarifa que establece el artículo 7, la cual es una tarifa progresiva. Además, la ley diferencia la carga según el grado de parentesco. Mientras más cercano sea el vínculo familiar, el régimen suele ser más favorable que para parentescos lejanos o para no parientes. La forma práctica de cálculo contable es lo siguiente. Se toma una cuota líquida de beneficiario en unidades tributarias. Se ubica en el tramo correspondiente de la tarifa establecida en el artículo 7 de la presente ley. Se aplica la fórmula típica del tramo. Cuota líquida por alicuota, sustrayendo según indique la tabla. Un ejemplo ilustrativo de esto sería lo siguiente. Supongamos que un heredero por su parentesco cae en un tramo donde la tabla establece una alicuota y un sustrano determinados y su cuota líquida es 500 unidades tributarias. El impuesto se obtiene aplicando la alicuota de ese tramo a las 500 unidades tributarias y restando el sustraendo. El resultado será el impuesto individual de ese heredero antes de aplicar excepciones o reducciones especiales. Otro punto importante a tocar son las excepciones establecidas en el artículo 8 con énfasis en el numeral 2. El artículo 8 contempla varios supuestos de excepción, en el que interesa hacer un énfasis muy particular en su numeral 2, ya que establece la cuota hereditaria de ascendientes, descendientes, cónyuges, padres e hijos por adopción, los cuales no quedan exceptuadas. Un ejemplo, un beneficiario, un hijo del causante, cuota hereditaria 70 unidades tributarias. Como 70 unidades tributarias no excede 75 unidades tributarias, esa cuota está exenta. El resultado del impuesto sería 0 unidades tributarias para ese beneficiario. Esto es importante porque aquí no se trata de cualquier tarifa. Primero se verifica si aplica la excepción por el monto y parentesco. Si aplica la obligación tributaria en esa cuota, queda sin impuesto. Otro punto es el desgravamen, el cual se puede decir que consiste en ciertos bienes o conceptos que se excluyen del cómputo para efectos de impuesto por disposición legal. El artículo 10 de la presente ley contiene varios desgravámenes relevantes, entre ellos los siguientes. La vivienda que constituya asiento permanente del hogar del causante transmitida o determinados familiares en las condiciones legales. Pagos o beneficiarios vinculados a prestaciones legales, seguros o sistemas de auxilio que se generen por la muerte cuando correspondan a los supuestos previstos. Bienes de uso personal y domésticos, como ropa, utensilios y mobiliario ordinario, con excepciones para objetos de alto valor o naturaleza especial. El efecto de este presente desgravamen es reducir la masa que se toma en cuanto es la base imponible, conforme al supuesto aplicable. El artículo número 11 también nos habla de una reducción, cuando la cuota no excede del 100% de 100 unidades tributarias. Como ya lo dije, el artículo 11 regula estas reducciones del impuesto, que son distintas a las excepciones. Aquí sí existe un impuesto calculado, pero la ley permite reducir ese monto en ciertos casos, especialmente cuando la cuota del heredero o legatario no excede de 100 unidades tributarias, aplicando porcentajes de reducción según la situación y parentescos previstos. Un ejemplo de esto sería el siguiente. Un beneficiario, llámese el cónyuge,
La cuota líquida, 90 unidades tributarias. Como 90 unidades tributarias excede de 75 unidades tributarias, no aplica la excepción del artículo 8, específicamente su numeral 2. Por lo tanto, puede existir el impuesto. Se calcula primero el impuesto establecido en el artículo 7 y supongamos que el resultado del cálculo es 0,52 unidades tributarias. Si lo que establece el artículo 11 concede por el supuesto correspondiente una reducción, ejemplo, un 40%, entonces el impuesto final sería 0,52 unidades tributarias, restando un 0,40%, dejando un total de 0,312 unidades tributarias. La idea principal de lo que se basa este artículo es la reducción ópera después de calcular el impuesto y solo si se cumplen las condiciones que establece dicho artículo, entre ellas que sea el límite de 100 unidades tributarias para aplicar el beneficio según lo establecido. Como manera de conclusión, podemos decir que esta ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, cuenta con una estructura clara ya que permite identificar y determinar distintas cosas, entre ellas, identificar el hecho imponible en las transmisiones gratuitas, determinar la territorialidad de los bienes para definir el alcance, establecer como sujetos pasivos a quienes reciben la transmisión, fijar la base imponible mediante el patrimonio neto del causante calculado como activo menos pasivo, definir qué integra el activo y qué se admite o no como pasivo, aplicar una tarifa progresiva por monto y parentesco y además incorporar mecanismos de alivio como excepciones. Con estos elementos se puede analizar cualquier caso práctico sucesoral, permitiendo identificar bienes, determinar patrimonio neto, asignar cuotas o mejor dicho, calcular las cuotas para cada beneficiario y además de su impuesto. Eh, Quisiera enviarle un saludo, doctor Lenin Andar, y con esto ya dar por concluida mi exposición.